Cuando se habla de fútbol, casi siempre acabamos en lo mismo. Las tácticas, el estado de forma de los jugadores, el talento puro y duro. Pero, ¿y si hubiera algo más? Un mundo invisible que también juega su partido, una especie de manual de estrategias que no se enseña en ninguna escuela de entrenadores. A ver, si nos preguntan qué hace falta para ganar un título, pues la respuesta parece bastante obvia, ¿no? Los mejores jugadores, el entrenador más listo, una preparación física perfecta. Pero claro, la historia del deporte está llena de esos momentos que rompen todos los esquemas. Partidos donde el equipo que en teoría no tenía nada que hacer se lleva la victoria, y el gran favorito de repente se desmorona de una forma que nadie se explica. Porque a veces la diferencia entre la gloria y el fracaso no está en las botas, sino en la cabeza, y muy a menudo en las manías más raras que nos podamos imaginar. Venga, vamos a meternos de lleno en este mundo. Empecemos por lo más grande, las maldiciones. Esas que no afectan a un solo jugador, sino a estadios enteros y a equipos completos. Y las soluciones, las soluciones son directamente de otro planeta. Y ojo, que esto no son anécdotas aisladas. Fijaos en esto. Racing de Avellaneda en Argentina teniendo que desenterrar 7 gatos para romper una mala racha. O el Real Madrid allá por 1912 enterrando un ajo en su propio campo. Es que cuando la desesperación aprieta, la lógica sale por la ventana. Y por lo visto, todo vale para intentar cambiar la suerte. Y esta historia es increíble, sobre todo por el tiempo que duró. A ver, imaginad la situación. 32 años de fracasos, 32 años, y todo atribuido a una deuda que no se pagó a un brujo. La presión sobre la selección australiana tuvo que ser tan brutal que al final la solución tenía que ser igual de esotérica. Si las maldiciones afectan a los campos, las manías de los entrenadores son las que dan forma a los equipos. Y algunos de ellos se mueven en esa línea tan fina que separa la genialidad de la pura locura. El técnico uruguayo Julio Rivas es un caso de estudio. Su lógica era la suya. Si un jugador podía rendir después de pasar frío de fiesta, todos podían. Pero la cosa no se quedaba ahí. Llegó a coleccionar tarántulas en el sótano del estadio como amenaza para mantener la disciplina. Literalmente. Y luego está el caso de Raymond Domenech, el ex seleccionador francés. Se hizo famoso por admitir que consultaba el horóscopo para elegir a sus jugadores. O sea que si eras un defensa Leo, lo tenías complicado porque según él, no te alineabas bien con los Escorpio. El resultado, Francia eliminada del Mundial de 2010. Quizás es que los astros no estaban de su parte. Y que nadie piense que esto es solo cosa de entrenadores excéntricos. Giovanni Trapattoni, toda una leyenda, llevaba agua bendita que le daba a su hermana, que era monja. Y Pep Guardiola es famoso por sus obsesiones, como llamar a Messi a medianoche para cambiar por completo la estrategia de un partido crucial. Pasemos a ver cómo se vive esto a nivel individual. Porque si los entrenadores son peculiares, los jugadores ya llevan las supersticiones a un nivel completamente personal y a menudo casi obsesivo. Son pequeños rituales que les dan una seguridad tremenda antes de saltar al campo. Y este es un ejemplo brillante de la variedad de estas creencias. Desde Iker Casillas poniéndose los calcetines del revés hasta Mario Gómez eligiendo siempre el mismo urinario. Cualquier detalle, por mínimo que parezca, puede acabar siendo el pilar de su confianza. Algunos jugadores, como Modric, no tienen una sola manía, sino toda una cadena de rituales. Cada paso debe seguir un orden súper estricto. Si hay un error en la secuencia, esa sensación de que algo va mal les puede afectar mentalmente durante todo el partido. A este fenómeno se le podría llamar acumulación de rituales. No basta con una sola manía. Jugadores como Pepe Reina combinaban rituales de comida con otros que no tienen nada que ver, como el estado de su coche. No hay lógica, claro, solo la creencia de que la suma de todos esos actos crea una especie de escudo de buena suerte. Pero ¿qué pasa cuando estos rituales se rompen o simplemente no funcionan? Porque la superstición es una espada de doble filo. Puede darte una confianza enorme, pero también puede destruirla por completo. Hay una regla no escrita en el fútbol, una de las supersticiones más poderosas si te miras. Es casi como un mandamiento. Pues bien, en la final de la Champions de 2022 contra el Real Madrid, un jugador del Liverpool, al pasar junto a la copa, no pudo resistir la tentación. La rozó. Para el mundo supersticioso del fútbol, en ese preciso instante, el partido ya estaba sentenciado. Y el resultado final, pues solo sirvió para reforzar la leyenda. Coincidencia o no, para el mundo del fútbol, la maldición se había cumplido una vez más. Y hay más casos. La terrible noche del portero Karius en la final de 2018. El árbitro al que su amuleto de 10 años le falla en el peor momento. O Kepa, cuya lealtad a sus guantes mojados le costó un gol. A veces aferrarse a un ritual puede ser precisamente lo que te lleva al desastre. Al repasar todas estas historias, es fácil pensar que son solo anécdotas graciosas, ¿no? Locuras sin importancia que rodean al verdadero deporte.
Pero aquí está la clave de todo esto. El fútbol de élite se decide por detalles mínimos. Y en ese nivel de presión extrema, cualquier cosa que otorgue una ventaja psicológica, por más irracional que parezca, se convierte en una herramienta increíblemente poderosa. Así que la pregunta final queda en el aire. ¿Estas manías son solo el ruido de fondo del deporte? ¿O son en realidad ese motor invisible que alimenta la confianza, controla la ansiedad y en última instancia forja la mentalidad de un ganador? La respuesta, quizás, no está en la lógica, sino en la fe.